Bueno, buenos días para todos, para todas. Un cordial saludo a la mesa que nos acompaña el día de hoy, el doctor Londoño y la doctora Margarita de Metroagua, el secretario de Planeación, el arquitecto Pertús, y el secretario de Gobierno, el doctor Payares, a cada uno de los asistentes, los señores periodistas. Muchas gracias por estar acá, y a las demás personas que nos acompañan, el concejal Bolaño y demás personas asistentes. Nos hemos convocado hoy a compartir con ustedes el plan de contingencia del verano del primer trimestre de este año, del año 2013. Según los pronósticos emitidos por el IDEAM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del país, y por las instrucciones que imparte el Gobierno Nacional sobre cómo afrontar este fenómeno de sequía que afecta distintos lugares del territorio nacional y particularmente la costa caribe, hemos convenido una serie de medidas y de iniciativas para afrontar esta dificultad. Luego de estudios y análisis pertinentes, el distrito considera fundamental proteger principalmente el funcionamiento y la operación de los sistemas de adducción del distrito de Santa Marta, los cuales son operados por la empresa Metroagua, pues son estos canales los que son objeto de conexiones irregulares o fraudulentas, disminuyéndose considerablemente el volumen del líquido que llega a las plantas para el tratamiento y posterior distribución del agua a los habitantes. Se requiere entonces una vigilancia especial de parte de la Policía Nacional para que estos sistemas de conducción del recurso hídrico puedan llegar al planta de tratamiento y además también puedan ser adecuadamente distribuidos para todos los usuarios regularizados o normalizados. Aún así, se definirá también un esquema de prestación en horarios y mediante carro tanques para las personas que están en los barrios que aún no están normalizados. Hemos entonces expedido un decreto precisamente para prepararnos para este plan de contingencia que prohíbe la utilización del agua tratada del sistema de distribución y sin tratar del sistema de adducción operado por Metroagua para las siguientes actividades: riego de cultivos, riego de jardines, riego de plantas, lavado de vehículos o motos, aceras, frentes de casa u otro tipo de artefactos o semovientes. Asimismo, queda totalmente prohibido realizar actividades recreativas con agua proveniente de estos sistemas. Quienes infrinjan esta disposición serán sancionados por el DANA en ejercicio de las facultades policivas otorgadas por el artículo 83 de la Ley 99 de 1993, subrogado por la Ley 1333 del año 2009, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas por el artículo 85 de la Ley 99 de 1993. Para tal efecto se faculta a los inspectores de policía por intermedio de la Secretaría de Gobierno Distrital para que adelanten las necesarias inspecciones oculares que darán inicio a los procesos sancionatorios. En segundo artículo, contenido en el decreto, se combina a todos los usuarios del sistema de acueducto del distrito proceder a revisar detenidamente sus instalaciones internas
y corregir cualquier tipo de fuga que se esté presentando en tuberías, grifos, tanques, albercas y cualquier punto hidráulico. En el evento que la operadora de la infraestructura de acueducto y alcantarillado detecte fugas perceptibles en sus procedimientos habituales de revisión, iniciar el respectivo proceso administrativo por incumplimiento del contrato de condiciones uniformes y reportarlo al DATMA. En atención a lo dispuesto en la ley 13 o 373 de 1997, se conmina a todos los habitantes de la ciudad a realizar las siguientes actividades adicionales: utilizar escobas en lugar de la manguera para limpiar patios y terrazas, utilizar lavadoras a plena carga, utilizar dispositivos economizadores en grifos, inodoros y demás puntos, lavar platos con el grifo cerrado, utilizar una pila para enjabonar y otra para aclarar, disminuir el tiempo de baño diario, cerrar el grifo del agua mientras se enjabona en la ducha, no dejar el grifo abierto mientras afeita o se cepilla dientes, revisar el tanque del baño por si pierde el agua, introducir una o dos botellas en el depósito para reducir su capacidad o coloque inodoros con doble carga según las necesidades, tirar de la cadena del inodoro solo cuando sea necesario para facilitar la depuración, no tirar a la taza elementos como colillas, medicinas y otros objetos, informar en la línea 116 cualquier actividad que genere desperdicio o mala utilización de recursos hídricos. Se establece en el decreto, en el artículo cuarto, solicitar al comandante de la Policía Metropolitana tomar las medidas y emitir las órdenes que considere necesarias para la protección de los sistemas de aducción con el objeto de evitar la comisión de las siguientes conductas delictivas: daño en obra de interés general, defraudación de fluidos y usurpación de aguas, entre otras. Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la República o de la Nación la situación actual de los sistemas de adopción y distribución con el objeto de que adelante las investigaciones del caso y proceder a realizar las respectivas denuncias por la afectación de estos sistemas, principalmente por el delito de daño en obras de utilidad social. Ciudadanos que tengan conocimiento de las violaciones de que tratan los artículos anteriores deberán dar aviso inmediato a la empresa, vía telefónica o directamente. El presente decreto rige a partir de la fecha de la publicación y las medidas en el contemplado tendrán vigencia hasta tanto se superen las circunstancias que han originado la misma. Se manda copia a la Policía Nacional para lo de su competencia. Estas indicaciones contenidas en el decreto y sobre todo las dirigidas a los ciudadanos en relación al consumo se han consignado en un folleto de ahorro de agua donde están todas las recomendaciones y se circulará masivamente el mismo para que todos tengamos estas pautas que deberían aplicarse en tiempo de abundancia también, pues este es un recurso preciado, valiosísimo, pero ahora en tiempo de escasez es imperativo adelantarlo para que el agua pueda usarse racionalmente. No es la primera vez que esto ocurre en Colombia ni en la ciudad, y por eso tenemos que tener una cultura del ahorro del agua. Pero adicionalmente esto pone en evidencia una necesidad que tiene la ciudad de Santa Marta, y es adelantar una serie de procesos de coyuntura de corto, de mediano y de largo plazo. Las de coyuntura son las que hemos informado: el mejoramiento de la posibilidad del servicio va a depender de que todos, de forma aplicada, adelantemos las recomendaciones y las orientaciones o instrucciones que se imparten aquí. Pero por otro lado,
hay otras iniciativas que vamos adelantando. Vamos a hacer perforación de varios pozos. Vamos a perforar 4 pozos en distintos puntos de la ciudad, ya se los vamos a mostrar, para que de esos pozos podamos, vía nivel freático, obtener recurso hídrico que se distribuye en el sistema. Vamos a adelantar un proyecto de redes intradomiciliarias en los barrios subnormales donde hay un alto porcentaje de fugas. Para la Comuna 5 se ha presentado un proyecto de redes intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en número de 7.000 viviendas. En próximos días, el señor ministro del Interior, el jueves, de Vivienda, y el viceministro de Agua Potable estarán en la ciudad presentando el respaldo que el gobierno nacional nos da a esta iniciativa en un número importante de viviendas que, ya decía, están focalizadas en la Comuna 5, particularmente en los barrios Luis R. Calvo, Fundadores, Divino Niño, entre otros. Hemos estructurado un proyecto muy importante para la ciudad por 65.000 millones de pesos, proyecto que venía en elaboración hace algún tiempo, lo hemos ajustado. Este proyecto permitiría ingresar un mayor cauce de agua a las redes para ser tratado, también una nueva planta. Este proyecto es el que se ha conocido como el del Curval o el del proyecto de la zona nororiental de la ciudad. El proyecto, por supuesto, buscaría encontrar mejores puntos de captación y hacer el tratamiento ya no en la planta de Mamatoco, que seguiría funcionando, sino mucho antes, para que todas las viviendas que hoy se han venido pegando del tubo que trae el agua del Paso del Mango y que no es tratada, aquí se presenta el proyecto, puedan tener entonces un servicio de agua potable como lo merece. Estamos hablando de proyectadas 6.000 viviendas. También esa agua nos permitirá reforzar el suministro de agua potable para Ciudad Equidad, porque este proyecto va a servirse de pozos y de las redes existentes, pero obviamente 4.000 viviendas, 20.000 personas van a pesar sobre el recurso que ya estamos distribuyendo. Es decir, en la medida en que llegan nuevos proyectos de construcción a la ciudad, y hay varios, en esta época, precisamente por la proyección de la ciudad, por la confianza en el gobierno, se han presentado cualquier cantidad de solicitudes de licencias para nuevos proyectos inmobiliarios de estrato alto o alta gama sobre toda la zona costera. Entre ellos inclusive está pendiente llegar, o sea, hacer los trámites ya de licencia de un hotel 5 estrellas, y tenemos en ejecución cerca de 14 proyectos de edificios en la zona costera. El desarrollo posterior de Pozos Colorados, proyectos de segunda vivienda o programas de vivienda de interés prioritario o interés social que tienen que hacerse en la ciudad, sin duda alguna van a requerir de más agua tratada, y por eso esta planta y este proyecto del Curval por 65.000 millones de pesos, que ya se viabilizó por el OCAT y se presentó a la ventanilla única
Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, es fundamental para la ciudad. Pero más allá de ese, y este es el proyecto de mediano plazo, tenemos que abordar un proyecto de largo plazo para la ciudad de Santa Marta. Santa Marta no tiene un plan maestro de acueducto y alcantarillado, y este gobierno va a dejar marchando un plan maestro de acueducto y alcantarillado. Ese plan maestro tiene dos fases. Una fase que son los estudios y los diseños, y una segunda fase que es la gestión y la ejecución de esos proyectos que derivan de esos estudios y diseños. La ciudad debe determinar si hace trasvases, embalses, cómo conduce el agua de los ríos que vienen de la Sierra Nevada, o si eventualmente considera un proyecto que se ha estado examinando traer agua del río Magdalena. Es decir, considerar todas las posibilidades sin cerrar ninguna. Inclusive se ha hablado de plantas desalinizadoras. Todos los proyectos es decir, todas las variables se van a estudiar en ese plan maestro, y ese plan maestro determinará, de acuerdo a los estudios, a los costos que se derivarán producto de esos estudios, cuáles son los caminos más acertados para definir las nuevas fuentes para la ciudad de Santa Marta hacia los próximos 50 años. Es una gran paradoja. Está rodeado del mar Caribe, una fuente de agua, pero no potable, y de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y tener escasez. Pero es la realidad de la ciudad. La ciudad no se preparó para el crecimiento que hoy tiene, ni la ciudad está preparada para doblar su población hacia los próximos 50 años, y tiene que prepararse. Precisamente logramos en la ley de distritos un artículo muy importante, que cuando estábamos en la universidad propusimos un plan estratégico para la ciudad, y en la ley de distrito quedó incorporado el plan estratégico para la ciudad de cara a los 500 años, que se debe elaborar en 6 meses, y en esos 6 meses ese plan estratégico se adopta por decreto por el gobierno nacional y se le asignan recursos. Cabe decir entonces que este proyecto de definir nuestros planes estratégicos, este plan estratégico que incorpora una serie de planes maestros importantes como el de acueducto y alcantarillado, se hará en 6 meses y tendrá financiación estatal. En días recientes los señores periodistas fueron testigos del compromiso público que hizo el señor presidente con nosotros, después de estar cerca de un año insistiendo en un contrato plano, una figura que se estableció en la ley orgánica del plan de desarrollo y que permite traer en un contrato que suscribe la nación con el distrito recursos que se podrían ejecutar en el curso de 5 años. Nos parece muy importante porque estaría lográndose la financiación para grandes proyectos como este. Este proyecto es fundamental. Una ciudad no puede desarrollarse económicamente ni en términos de calidad de vida de sus ciudadanos si no ha resuelto el problema del agua. Y Santa Marta no lo tiene resuelto para el largo plazo y aún ni siquiera para el mediano plazo. Lo que estamos viendo es consecuencia de la ausencia de planeación histórica, también de un fenómeno natural que está azotando al país, las regiones de la costa caribe. Pero es tiempo que situaciones como esta nos lleven a reflexionar de fondo. Tampoco la ciudad tiene resuelto cómo trata las aguas hervidas en mayor volumen del que ya está tratando, porque los niveles de saturación a futuro pueden ser fuertes si no se hacen nuevas plantas de tratamiento. Y se define qué se hace con el recurso hídrico tratado. En tercer lugar, la ciudad no tiene un plan maestro de aguas lluvias, y lo que vemos regularmente en la época de invierno es precisamente la otra cara de la moneda. Si hay una situación deficitaria del recurso hídrico y hay un impacto adverso en la calidad de vida y el desarrollo de las actividades económicas cuando hay verano, pues lo vemos cuando hay invierno. Las inundaciones por doquier, que además hoy traen un alto nivel de sedimentación y barro que colmata, tapona las alcantarillas, producto del proceso de ocupación informal del suelo, de las invasiones
Es una ciudad que ha crecido en el 60% como línea base para definir un porcentaje de ocupación del suelo de manera informal, de manera espontánea, lo que llaman barrios ilegales, subnormales o informales. Y hay que avanzar en un proceso de formalización de los barrios, de la mayor parte de ellos, y parte de ese proceso de formalización que tengan redes adecuadas de acueducto y alcantarillado. Pero significa incorporarlos formalmente, entonces hay que tener nuevas fuentes para poderlo hacer. Así que este plan maestro de acueducto, este plan maestro de alcantarillado y este plan maestro de aguas lluvias debe ser un proyecto al que toda la ciudad le apunte para resolver de fondo, de manera sostenida, de manera previsiva, con un criterio de planeación estratégica necesario para situaciones como las que hoy nos abocan, de manera que estemos preparados a futuro. Pero de esta manera, entonces concluyo resumiendo las acciones que estamos adelantando. Un decreto que establece unas medidas, una campaña para ahorro de agua, una exhortación a la corresponsabilidad, a establecernos nosotros mismos nuestros propios límites en el uso del agua. Cada vez que lo usamos irresponsablemente, cada vez que la derrochamos, estamos afectando otro ciudadano, otras personas, niños, jóvenes, que también necesitan del recurso hídrico, del agua, para ir a estudiar, para ir a trabajar. Por eso es muy importante darle aplicación a estas normas, pero todos corresponsablemente adoptar un plan de racionamiento, de ahorro. En segundo orden, unos proyectos como el de los pozos, y que esperamos incorporen agua en el presente semestre. Aquí están. El pozo número 5, que quedaría cerca de la troncal, y en esta una zona de expansión de la ciudad. El pozo número 29, que está cerca de la quinta de San Pedro Alejandrino, la urbanización San Pedro Alejandrino, hacia esa zona. El pozo número 27, que va a estar por la zona de Mamatoco, y el pozo número 28, perdón, el pozo número... Sí, el otro queda para Juan Miguel Dosuna, así es, en el colegio. Esa es una zona que se ha determinado tiene agua por nivel freático, por el acuífero, que nos permite bueno, encontrar una solución transitoria de mediano plazo. El otro es el proyecto del que mencionamos, perdón, esto es más para el corto plazo. Para el mediano plazo, el proyecto del Curval, los recursos para estos pozos los tenemos, estamos en el trámite precontractual en este momento. Los recursos para el proyecto del Curval, la ciudad no los tiene. Para simplemente darle una idea a los ciudadanos, el recaudo del año pasado fue el recaudo más alto de la historia. Estamos hablando de cerca de 78.000 millones de pesos de impuestos de predial, industria y comercio. Este proyecto vale 65.000 millones, pero esos 78.000 millones están comprometidos en gasto de funcionamiento y en pago de deuda. La ciudad tiene alrededor de, desde el año pasado a la fecha, tiene un pasivo de alrededor de 250.000 millones de pesos. Saneamiento que hemos venido haciendo, lo amparado por 550, por 47.000 millones, y los otros 200.000 millones
se están buscando fuentes del orden nacional y las propias. Por eso defendemos con tanto apego a derecho los recursos públicos, porque si estos recursos no se cuidan, no se pueden derivar luego para inversión. Es muy importante enfrentar precisamente el desangre de los recursos públicos por distintos frentes, que son fondo cuenta, 31.000 millones, los pasivos de salud por cerca de 50.000 millones, los pasivos judiciales, demandas de todo orden por más de 94.000 millones de pesos, más los pasivos de educación, que son de alrededor de 27.000 millones, en los que ya se han encontrado fuentes en una parte de ellos. Así pues que mientras el distrito sigue pagando los pasivos que no ha generado esta administración, que vienen de muchos años atrás, tenemos que entender que la estrategia de este gobierno es buscar fuentes en los recursos del orden nacional, como lo hemos hecho en distintos proyectos, o en los recursos de la cooperación internacional, y más adelante inclusive en la posibilidad de alianzas público-privadas. Pero para esto es importante el contrato plan y el plan estratégico para asegurar recursos hacia los planes maestros. Mientras tanto, debe la ciudad prepararse para esta situación de coyuntura y de corto plazo. Seguramente el doctor Londoño, en representación de Metro Agua, con la doctora Margarita, podrán profundizar en la explicación aquí dada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a los secretarios del despacho, a los funcionarios por su asistencia, a toda la prensa y a los compañeros de Metro Agua. Pues la verdad es que la oportunidad de esta rueda de prensa es el verano, pero me alegra mucho las palabras del alcalde en el sentido de que pues, está creando una ruta para la solución definitiva de los problemas de la ciudad, cosa que ha sido difícil de concretar. La ciudad tiene un gran pasivo que nos crece todos los días. La informalidad, tenemos que lograr que la informalidad crezca menos que la formalidad y empezaremos a colonizar la ciudad en una forma de vida. El reflejo de lo que hay en el acueducto es el mismo de lo que el alcalde ha manifestado en varias oportunidades que ha encontrado en las finanzas públicas y en todos los otros sectores, en la salud y la educación, y de ahí se deriva pues la problemática de Santa Marta. De todas maneras, en nombre de la empresa, con todos los proyectos que le comentó el alcalde, el curval en el los pozos, el curval en el mediano plazo y la consecución de una nueva fuente de agua, que lo venimos insistiendo desde hace tiempo, lo tenemos que lograr en la administración, estamos seguros de que lo vamos a hacer. La empresa es el soporte técnico para apoyar a la alcaldía en las gestiones ante el gobierno central, pues porque ustedes tienen que entender que con tarifa y con el esfuerzo local no somos capaces de hacer estas obras. Estamos cargando con la mitad de la población, acuérdense que pagamos unos 50.000 usuarios y la otra gente vive gratuitamente. El resto, ese es el costo de la informalidad. Ese es el costo. Ese es el costo de la informalidad. Estamos recibiendo un mundo de gente que nos cuesta y nos cuesta a todos día a día. Hay 174.000 desplazados según cifras del gobierno nacional que pesan, que representan el 38% de la población, que están ubicados, ya vemos, en toda la periferia de la ciudad. Y las personas que pagan tarifa, pues con el subsidio además público que se les otorga, estamos subsidiando a las personas que no lo están cancelando. ¿Cuántos usuarios legalizados hay en la ciudad? Hay 82.000, pero de ahí sí pagamos unos 50.000 y deberíamos tener 100.000 usuarios, porque la ciudad tiene 100.000. Entonces imagínense, el recaudo anual, yo le comentaba al señor alcalde que tuvo la misma inquietud suya, porque pues todo el mundo mira al vecino está muy rico, como mirarán a la alcaldía que ya recauda 75.000 millones, que no los veíamos nunca. El recaudo anual es como 36.000 millones y da para la operación. Y hemos llegado a un punto en que la operación se sostiene, que es un gran activo que se le va a dejar a Santa Marta con el esfuerzo que se ha hecho. El pagar es un esfuerzo grande. Estos negocios es hacer una caja y que no le cueste al distrito la operación, ni a los entes territoriales. Ese es el esquema concebido nacionalmente. De manera que el esfuerzo es muy grande, pero yo lo que celebro hoy es, después de que le dé la palabra a la doctora Margarita, es los proyectos de mediano y largo plazo
en el que la empresa está comprometido con todo su recurso técnico. Además, pues les pedimos la colaboración en esta época de verano. Los medios de comunicación son fundamentales para concientizar a la población de las necesidades que tenemos. El proyecto del Curval y el de Nueva Fuente, yo aspiro a que el alcalde los consiga. Un avance muy importante que el alcalde no mencionó son las 4.000 viviendas. Mucha gente se preguntará de dónde va a salir el agua, pero es que en la medida, ustedes tienen que entender que un proyecto formalizado con buenas redes nos consume muchísima menos agua que las invasiones, por ejemplo, que se nos están asentando a lo largo de la tubería de aducción, donde perdemos 150 litros por segundo, que es lo que pretendemos con el proyecto del Curval. Racionalizar esa gente para que nos sobre más. Acuérdense lo que pasó con los lotes del INURBE. En los lotes del INURBE perdíamos toda el agua del mundo. Logramos con un proyecto ponerles unas buenas redes e inmediatamente el consumo bajó, el recaudo aumentó, o sea, ellos ayudan hoy a sostener un poco el sistema y nos ayudó para reforzar otras áreas de la ciudad. De manera que estamos jugando con la misma agua mientras somos capaces de conseguir una nueva fuente. De manera que les agradezco a todos y de parte de la empresa les ratifico el compromiso con la ciudad, el compromiso en el acompañamiento técnico de la totalidad de los proyectos, y pues yo estoy seguro que con la presencia del ministro el próximo jueves se va a lograr bastante avanzar en los 3 proyectos fundamentales que tenemos y darle la buena noticia de que Santa Marta puede tener una muy buena proyección y una respuesta favorable a toda la gente que quiere venir a vincularse a la ciudad con la actividad especialmente de construcción. De manera que la doctora Margarita Jaramillo le dejo la palabra para que nos explique en qué consiste el plan de contingencia y si hay alguna duda con esas obras, aquí están las presentaciones de ellas. Muchísimas gracias. Buenos días, pues nuevamente reitero de parte de la empresa la presencia de todos ustedes acá. La idea es hacer una presentación corta en qué consiste el plan de contingencia, pero para mirar qué acciones y que vayan a ser, digamos, efectivas, hay que empezar de la situación actual. Entonces, ya. Vamos a mirar cómo estamos en los ríos en este momento. El río Piedras, ustedes para recordar, saben que Santa Marta se abastece, lo que es Santa Marta se abastece de los ríos Piedras y el río Manzanares, y la zona del Rodadero Gaira es zona turística del río Gaira. Aquí tenemos 3 líneas. El verano que se nos presentó en, digamos, el fenómeno del Niño hace 3 años, en el 2010, lo que digamos, habitualmente no debiera estar en el río para estos 3 meses que estamos aquí analizando, y la línea roja es lo que tenemos de datos ahora fines y principios de año. Como ustedes pueden ver, pues está bastante distante la línea verde, que es lo habitual, de lo rojo, que es lo que estamos hoy, y casi que lo rojo está paralelo, muy cerca de los caudales que teníamos en fenómeno del Niño. Aunque el gobierno nacional o el IDEAM no ha nombrado este verano como fenómeno del Niño, porque digamos que se tienen que conjugar otras variables, sí lo ha llamado como un verano intenso. Pero para nosotros, en términos de caudales y reducción de los caudales en los ríos, prácticamente tenemos la situación de hace 3 años, donde vivimos un verano muy intenso que se llamó fenómeno del Niño. Para esta época, en el río Piedras debiéramos tener en enero, digamos, alrededor de los 1.100 litros por segundo. Hoy tenemos menos de 600 litros por segundo y con tendencia a disminuir. El río Manzanares no es la excepción, incluso está un poco más crítico. Deberíamos tener alrededor de los 1.300 litros por segundo y hoy tenemos menos de 700 litros por segundo, también con tendencia a seguir disminuyendo. Y en el río Gaira debiéramos tener alrededor de los 1.600 litros por segundo en el mes de enero y tenemos 600 litros por segundo también con tendencia a disminuir. Digamos que el río Gaira es un río que se comporta un poco más estable que los ríos Piedras y Manzanares, y además necesitamos menos caudal de este río porque, digamos, tiene un área para atender menor. ¿Qué entonces está pasando, digamos, en las fuentes superficiales? Si seguimos así, ¿a dónde vamos a llegar?
Si seguimos así, pues el déficit en los ríos sería de más de 3.000 litros por segundo, y en la planta de Mamatoco, que habitualmente trata 750 litros por segundo, llegaríamos, digamos, en el peor de los casos de seguir con esta tendencia, a que apenas nos llegaran 330 litros por segundo a la planta de Mamatoco. Ese es menos de la mitad del caudal que necesitamos tratar en dicha planta para abastecer la ciudad. Y en el Roble, digamos que la disminución no es tan drástica, pero digamos que 60 litros por segundo para la zona del Rodadero, pues es un caudal importante. Digamos que este es el peor escenario y para eso es lo que nos estamos preparando. ¿Qué pasa con el agua subterránea? Nosotros tenemos unos pozos que permanecen en stand-by en época, digamos, de normalidad, y que prendemos en estas épocas de escasez. Esos pozos están desde el mes de diciembre ya trabajando, y digamos, con la perforación de los 4 pozos que va, digamos, a perforar la alcaldía y un pozo que va a perforar un urbanizador, podríamos recuperar un caudal significativo, más no suficiente. Es decir, nosotros al perforar los 4 pozos que va a perforar la alcaldía, uno adicional que va a perforar un tercero, prendiendo los pozos que están en stand-by, podríamos recuperar hasta 118 litros por segundo, de un déficit de ¿qué? De 420 litros, de 480 litros por segundo que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, digamos que la situación es bastante compleja, crítica, y para eso, siguiente, pues se ha definido un plan de acción. En ese plan de acción tenemos actuaciones tanto en la parte de Santa Marta como en la parte del Rodadero. En la parte de las captaciones del sistema norte, ha sido muy importante llegar a una negociación con los cafeteros de la zona, donde compartimos el agua del río con una microcentral hidroeléctrica. Allí nosotros le pagamos a Electricaribe para que habilitara un ramal que abastece, digamos, de energía a la zona, que generalmente está fuera de servicio, y les pagamos además la cuenta de energía para que ellos puedan apagar la microcentral y no hacer uso del agua del río. Es decir, que esa agua la podemos captar y traer hacia el sistema de acueducto. La construcción de unas tapas de seguridad en las válvulas, aquí tenemos mucho problema porque la gente, la comunidad, en su desespero nos manipula las válvulas y pues digamos que nos dañan los operativos. La idea es colocar unas tapas de seguridad que digamos que no van a impedir del todo, pero sí va a ser una talanquera para que no tengan acceso tan fácilmente a las válvulas y estas sean manipuladas. La revisión y control de fugas en esas conexiones fraudulentas, en esto va a servir mucho el decreto que el alcalde acaba de anunciar su expedición. En las aducciones nos utilizan el agua que debiera llegar a la planta de tratamiento para suministrarle agua potable a la ciudad. En esta zona rural la utilizan para riego, muchas veces para el mismo desperdicio, para, como ellos también, digamos, entran en una época de sequía y son pocas las fuentes de agua, pues tratan de acceder a esta agua de manera no regular o no autorizada, y hacen un desperdicio. Entonces allí vamos a hacer una labor bastante ardua en acompañamiento de la autoridad ambiental y de la Policía Nacional. La puesta en funcionamiento de los pozos profundos ya les comenté, que mantienen en stand-by y que ya desde el mes de diciembre, aquí aparece pues desde enero, pero desde el mes de diciembre ya están en operación. Se va a hacer un mantenimiento del pozo Líbano para recuperar, digamos, un poco de caudal en este pozo. La perforación de estos pozos, aquí hay 2 pozos adicionales que van a ser reubicados por la construcción de la doble cascada en el sector de la Universidad de Magdalena, y que digamos que esa reubicación de esos 2 pozos nos da un poco más de caudal. Digamos que cambiamos unos pocitos que ya tienen una antigüedad por unos pozos nuevos que nos dan un mejor caudal. El pozo que va a construir el tercero, un urbanizador, y los 4 pozos que va a construir el distrito con sus recursos de SGP. Las obras de infraestructura para el mejoramiento del servicio de acueductos, se van a hacer unas interconexiones entre unas redes para hacer mejor en algunas zonas la distribución. Siguiente.
Aquí está la ubicación que les comentaba el señor alcalde de los pozos. Va a estar el pozo 5 en el sector de la Troncal, el pozo 28 en el sector del Colegio Juan Miguel Osuna, el pozo 27 en el sector de Mamatoco y el pozo 29 en el sector de San Pedro Alejandrino. Realmente esos pozos lo que vamos a hacer es bombearlos contra las redes matrices, no contra las redes de los barrios, para poder hacer una mejor distribución de ese recurso y así poder disponer en la planta de Mamatoco a esas líneas donde yo les mando agua desde la planta, pues poderle restar el caudal que me van a aportar esos pozos a la planta y poderlo, digamos, enviar o distribuir hacia otra zona de la ciudad. Digamos que esa va a ser la estrategia. Sin embargo, como vamos a ver ahora, pues, y como ya les he venido mostrando, pues sigue siendo todavía crítica la situación y no tenemos prácticamente de dónde más sacar agua. El acuífero ya lo estamos llevando a su límite, tampoco lo podemos sobreexplotar porque es un recurso que la ciudad es privilegiada en tenerlo y lo debemos cuidar. En la zona del sur también vamos a hacer un trabajo de mantenimiento constante en las captaciones de la microcentral de desalinador en Puerto Mosquito. También vamos a esta zona, a diferencia de la zona de los ríos Piedras y Manzanares, en esta zona la gente, digamos, no autorizada o con conexiones fraudulentas lo hacen sobre el tubo de agua potable para riego de cultivos y esto lo hace pues todavía más crítico, porque digamos el agua además ya viene tratada y digamos el costo se eleva. Y digamos que todo el control de la área adyacente al tanque Rodadero Gaira, que se puso en funcionamiento hace poco, y de la estación Irotama, que también tenemos ahí, digamos, bastante problema. El total de la inversión es alrededor de los 1.800 millones de pesos, de los cuales el distrito coloca 1.084 y Metroagua 731 millones de pesos para afrontar esta época de verano. Aquí pues se diseñó también todo un plan de comunicaciones, parte de ese plan es esta rueda de prensa, parte también de ese plan son los volantes que les fueron repartidos y les van a repartir. Ese volante, digamos, hace como un énfasis de la situación que tenemos en la actualidad, el plan de contingencia que se está llevando a cabo, unos kits de ahorro de agua y sobre todo, vamos a pasar para terminar, lleva impreso unos horarios donde la gente va a poder saber qué horario de agua les toca. Estas volantes van a ser repartidos con la facturación del mes de marzo para que les llegue a todos los usuarios. Además vamos a tratar de repartirlos en colegios y demás zonas donde la información le llegue a la gente. Básicamente, y la instrucción que tenemos a nuestro gente de operativos es que estos horarios se cumplan. Digamos que hay una hora de inicio y una hora de finalización, sin embargo esa hora de finalización la va a dar la pauta es hasta que a esa casa o a esa calle, a la última casa del sector no le llegue agua, pues el operativo no se devuelve. Entonces, digamos que la idea es poder cumplir con estos horarios al pie de la letra. Ya la Policía Nacional también tiene conocimiento de esto, vamos a estar también trabajando con ellos en las emisoras de la policía, del ejército, para poder también tratar de llegarle a toda la comunidad con la información y también mandar un mensaje, digamos, de paciencia y entendimiento de la situación. Digamos que aún no es tan crítica, pero como les comenté, es con tendencia a irse agravando todos los días. Un llamado como empresa, digamos como jefe de los operarios que están en la calle, y es que cada vez que nos retienen una persona o que nos retienen un carro, esto agrava aún más la situación. Sea esa persona que cierra y abre las válvulas, me la retienen en un barrio, o como nos ha pasado, nos retienen los vehículos, los pinchan, les hacen, digamos, algún daño para que digamos, en señal de protesta con el fin de lograr algo. Esto lo que hace es agravar más la situación.
Si esa persona que tiene que ir a cumplir con un horario de abrir y cerrar unas válvulas está retenida, pues esa persona no va a poder cumplir con eso. Entonces es un llamado básicamente a toda la comunidad a que respetemos a esas personas que además están en cumplimiento de su labor, de unas, digamos, estrategias que se han diseñado para poder hacer la mejor distribución posible del poco recurso que tenemos. Muchas gracias.